Usted tal vez en México puede que sea más conocido como actor que como deportista. Bueno, las dos cosas. Usted sabe que yo jugué 15 años en la Liga Mexicana y por azares del destino, pues me jalaron para el medio artístico, en el cual estoy contento y orgulloso de las cosas que pude hacer en la pantalla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. A los que apenas se van sumando, primero les quiero dar las gracias. Ya somos 40,000 suscriptores. Yo sé que suena poco, pero para mí es muchísimo, y más para los que están suscritos desde el inicio. Ustedes saben que este canal ha ido evolucionando con el tiempo. Muchísimas gracias. A los que ya están acostumbrados a la nueva serie de videos que estamos subiendo y a los que no, les quiero decir que estamos haciendo una serie de videos. ¿Acaso dije serie? Estamos haciendo una serie de videos de dominicanos que fueron destacados en el extranjero. Algunos incluso lo conocen más fuera de nuestro propio país. Desen una vuelta porque los videos están muy buenos. Y el día de hoy vamos a hablar de otro dominicano que es súper famoso, fue súper famoso aquí en México, y muchísimos dominicanos ni siquiera saben de su existencia. Pues en la historia de México hay un excéntrico pelotero caribeño que luego de debutar en la Liga de Béisbol Mexicana incursionó con gran éxito en el cine en este país. El nativo de Quisqueya fue un buen pitcher zurdo en su corto paso por la Liga de Béisbol de República Dominicana. Debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos en el 1962, donde lanzó por 10 años hasta que se retiró con Yucatán. Además de que fue muy destacado en el 69 con los Leones y con las Águilas de Veracruz. Muy pocos dominicanos saben de él, y no es porque no quiera, sino simplemente que por allá en el año 1962 la televisión dominicana no estaba tan desarrollada. Las personas normalmente escuchaban los juegos de pelota a través de la radio, y el que quería ver cómo se veía en persona un pelotero tenía que ir al estadio o al menos verlo en los periódicos. Por eso pocos dominicanos sabían que había un pelotero de tez oscura pero con los ojos verdes que daba un exótico contraste a su rostro, que estaba conquistando las pantallas grandes de México. Hoy les quiero hablar de Julio César Imbert. Para 1974 ya estaba retirado del béisbol al ser llamado por su compatriota Andrés García para filmar la película La amargura de mi raza. Lo curioso es que Imbert no sabía que Andrés García era dominicano. Andrés García, por lo visto, ya sabía porque lo había visto jugando. También destacó en algunas telenovelas al lado de Ivonne de Carlo, Verónica Castro, Lupita D'Alessio, Susana de Samantes, Angélica María, Libertad Lamargue, Lucía Méndez, estas por citar solo algunas actrices de forma nacional e internacional. Conocido en el medio artístico como el moreno de ojos verdes, llegó a figurar más que en el béisbol, pero nunca dejó de mantener sus contactos con directivos y peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol. Eso le permitió regresar al béisbol profesional en otras facetas. No tomes tanto sol, que te vas a poner negro. Payaso. A mí me da igual que seas de cualquier color. Puede ser pinto, verde o hasta blanco. Todos somos iguales. Lo que me molesta es que te acomplejes. Por eso trato de quitártelo. No es complejo. Es coraje contra la gente que nos quiere hacer menos. Ese problema ha causado muchas muertes. Y la seguirá habiendo hasta que nos dé nuestro lugar. En el año 2006 fue gerente de los Olmecas de Tabasco, y para la edición 2008-2009 fue coach de picheo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Se quedó a vivir en la Ciudad de México y desde la capital se convirtió en uno de los mejores scouts de los Diablos Rojos, el equipo que le abrió las puertas para trabajar en este país hace más de 60 años. Imbert, quien fue firmado por Horacio Martínez, jugó en el 1958-59 para los Leones del Escogido, después de haber sobresalido en la pelota amateur del país. Un año más tarde, Imbert llegó a las Águilas procedente de los Leones, que solamente lo utilizaron en 2 partidos, con una entrada, y luego lo enviaron a la Tropa Aguilucha en el 59. Yo fui cambiado al equipo de las Águilas Cibaeñas. Alguien dice que fui cambiado también junto con una docena de bates, y en esa época, y pues si fue así, qué bueno, porque las Águilas Cibaeñas fue un gran equipo, un equipo ganador,
con una gran afición. Ya para la temporada del 63-64, Invert había olfateado el béisbol mexicano, pero jugó para las Águilas, donde tuvo una marca de 5-5 con una excelente efectividad de 1.90 y en 80.1 de entradas ponchó 28 rivales. El capitaleño nativo del Ensanche La Fe ya sumaba 16 victorias con el uniforme de las Águilas Cibaeñas, por lo que se encaminaba a ser un lanzador de 30 o 40 victorias en la pelota dominicana. El zurdo dominico mexicano en aquellas temporadas de la Liga de Verano Mexicana tuvo la habilidad de propinar 19 blanqueadas. Además, en el encasillado de ponchados llegó a un total de 928, sumando lo realizado en 11 campañas. El trabajo que logró el dominico mexicano fue más amplio, de mayor alcance que el jugado en Dominicana. Que yo no tengo a lo mejor un mayor récord en el béisbol dominicano invernal, porque yo no jugué tantos años como otros jugadores, como el caso de Chilote Llenas, Víctor Ramírez, Manny Mota, los hermanos Salud. Pero no se conformó con llegar a ser un deportista connotado como lanzador del equipo de las Águilas Cibaeñas, sino que siguió adelante día con día y preparándose para destacarse en cualquier terreno. Y es así como se introduce al ambiente artístico, en donde también se coloca en un lugar distinguido y llega a alternar con grandes estrellas del firmamento artístico del cine, teatro, televisión y las fotonovelas mexicanas. El que recuerda las fotonovelas seguro recuerda su rostro, porque él aparecía prácticamente en todas. Era la época en que llegaban desde México las películas de Cantinflas, El Santo, Pedro Infante y la mayoría de cantantes de rancheras que filmaban películas basadas en sus canciones. Su figura llamó la atención de un productor de cine que lo convenció para entrar en el mundo de celuloide. Así la pelota perdió un lanzador, pero el cine y las telenovelas ganaban un actor, salido del barrio María Auxiliadora en la capital dominicana. En una ocasión le preguntaron por qué dejó la pelota para irse al cine y su respuesta fue: no quise recibir más jonrones de Héctor Espino y mejor me fui a abrazar las actrices. Nada como dicen aquí. En su filmografía está El Derecho de Nacer, donde actúa con Bruno y que se filmó en el 1981. También ese mismo año fue parte del elenco de El Hogar que yo robé, donde hace el papel del apoderado de Karim. Otro film donde tuvo papel relevante fue Ilegales y Mojados de 1980 y actuando como Ricky Clayton. En Abejas Asesinas de 1978 actúa con su nombre Julio y en Fuego Negro de 1979 como Manuel. Uno de sus primeros films fue La amargura de mi raza de 1974, donde participó junto al también dominicano Andrés García, entre muchas y muchas fotonovelas. El que no conoce la fotonovela, porque eso es muy antiguo, de hecho eso es muy viejo, eran prácticamente novelas que venían en revista y eran como Calimán y ese tipo de cosas, pero habían otras que eran de echar pasión, de amorío, etc. Y al parecer en esos tiempos pues no había, me imagino, mucha televisión y la gente compraba mucho ese tipo de revistas. ¿Sabían ustedes de este dominicano tan famoso aquí en México? De hecho, yo creo que conocí a su hijo. Incluso cuando se formó el equipo de béisbol dominicano aquí en México, él fue de los que más se puso para que lo creáramos. Y yo estoy casi seguro que él es hijo de él, porque igual tiene el apellido Invert y escuché algo por ahí, pero no estoy seguro. ¿Eras tú de los que conocías de este dominicano que empezó en el béisbol y luego se convirtió en un actorazo? Él es muy conocido y querido aquí en México, especialmente por los lados de Veracruz por allá, ya que tengo entendido que ha creado organizaciones, ha seguido ayudando a los pequeños beisbolistas. La verdad es que un dominicano que nos llena de orgullo. Recuerda que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Te voy a dejar el último por aquí arriba, pero solamente primero suscríbete si no lo has hecho y vete a las listas de reproducciones, porque ahí vas a encontrar toda la serie de videos. Le das play y ese te va a llevar a otro y a otro y a otro. De todas formas, al final del video siempre les dejo los 2 videos anteriores. Recuerda que la forma más sencilla, barata y práctica para ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. No importa el tipo de comentario que dejes, esto ayuda al algoritmo de YouTube a que nos siga recomendando. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.